Aguas con el choque de trenes en Veracruz. Lili Téllez se le fue a la yugular a Rocío Nale por el derrame en las costas. Pleito de alto voltaje. Y chéquense esto, porque Raquel Bonilla no se quedó callada y saltó a defender a la gobernadora. Llamó mentirosa a Lili Téllez y aseguró que Rocío Nale anda de territorio en territorio dándole solución al problema, mientras otros solamente buscan reflectores. Y agárrate, porque la tragedia tocó tierra en Puebla con el desplome de una avioneta que iba para Poza Rica. Entre las víctimas está el instructor veracruzano, un tipo muy querido que hoy deja un vacío enorme en Naranjos. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. ¡Arrancamos! Téllez cae sobre Nale. Se calentó y no fue el mar. Fue el discurso, porque Lili Téllez decidió subirse al ring, decidió subirse al tema del derrame en Veracruz, pero no para explicar, sino para señalar directamente a la gobernadora Rocío Nale. En Veracruz, los pescadores llevan un mes pidiendo una sola cosa: que su gobernadora los vaya a ver. Que Rocío Nale se asome a las playas cubiertas de chapopote, que observe las redes de pesca destruidas, los restaurantes vacíos, los ríos con peces muertos. Y es que ahí es donde esto deja de ser solo ambiental y se vuelve político, de alto voltaje, porque la acusación es clara: que se está minimizando el impacto, que sí hay afectación en fauna, que sí hay consecuencias económicas y que el problema no es menor. Suena fuerte y conecta, porque cuando escuchas tortugas, delfines, peces, pues claro que prendes focos. Pero aquí hay algo, porque del otro lado, la postura oficial, la postura del gobierno del estado ha sido más contenida, sin aceptar un escenario crítico, hablando de reportes, de monitoreo, de que no todo lo que circula es tal cual. Y eso también mueve la conversación, porque entonces, ¿quién está exagerando y quién está bajándolo? Y en medio de todo aparece el dato de los 630 kilómetros, que sí, suena enorme, casi como si toda la costa estuviera perdida. Pero también abre otra lectura: ¿es contaminación uniforme o presencia detectada en distintos puntos? Porque no es lo mismo, aunque en el discurso pues suena igual. Es como decir que toda la casa está sucia porque encontraste polvo en la sala. Suena obviamente grave, pero no necesariamente es todo el escenario. El tema es que Lili Téllez, la senadora, no se quedó en lo ambiental. Metió presión política, recordó otros momentos, otras crisis, como armando una narrativa de que esto ya es patrón. Porque en política nada llega solo. Todo se conecta, aunque sea con cinta. Y Rocío Nale, por su lado, la gobernadora, ha estado apostando a no escalar, o al menos no al mismo nivel. Lo cual también dice algo, porque a veces responder fuerte te mete más al juego y a veces no hacerlo, pues te deja en duda. Al final, más que quién tiene la razón completa, esto ya se volvió una batalla de percepción. Una diciendo que sí es grave y otra diciendo que no es así. Y la gente viendo el mar, escuchando versiones y tratando de decidir a quién creerle. Porque cuando la política entra, hasta el agua se ve diferente. Y eso pesa más que cualquier comunicado. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Veracruz en pleito político. Se puso más tenso, porque ya no es solo un señalamiento. Ahora ya es respuesta directa, con filo de senadora a senadora. Híjole, ¿cómo no molestarse con tanta mentira de este intento de agente de ventas de Grupo Salinas? Y digo intento porque ni siquiera eso han podido hacer bien. Y en esta desesperación por no darle resultados a su patrón, pues hablan hasta de lo que no conocen. Raquel Bonilla salió a defender a Rocío Nale, pero no suave, no institucional, no. Fue con mensaje claro contra Lili Téllez, llamándola mentiras a sus dichos y hasta diciendo que habla de un Veracruz que no conoce. O sea, esto ya se volvió pleito completito,
porque mientras Lili Téllez pinta un escenario de abandono, pescadores sin atención, afectaciones visibles, pues Raquel Bonilla responde con otra narrativa. Habla de coordinación desde el inicio, de brigadas trabajando, de protección civil, voluntarios, o sea, una versión donde sí hay acción, pero sin tanto reflector. Y ahí es donde se rompe todo, porque son dos realidades completamente distintas sobre el mismo derrame. Una donde no se está haciendo lo suficiente y otra donde sí se está trabajando, pero no se está viendo. Como cuando uno dice que limpió el cuarto, pero nadie nota la diferencia. Pero bueno, no conoce pues, ni su estado, que es Sonora, ni mucho menos a su pueblo, a quien, por cierto, usted traicionó. Mucho menos va a conocer Veracruz. Ahora, Raquel Bonilla también mete algo interesante. Dice que Rocío Nale ha estado en territorio, no en escritorio, y que suena bien, porque políticamente eso vende la cercanía, la acción, la presencia, pero también deja la duda. ¿Eso alcanza cuando el problema sigue generando ruido? Y del otro lado, el dato que sigue flotando son las semanas de afectación. Pescadores golpeados, desconfianza en el producto, que aunque no tengas la cifra exacta, el impacto se siente. Porque el mar podrá aguantar mucho, pero el bolsillo, pues no tanto. Eso sí, el tono subió, porque Raquel Bonilla no solo defendió, también descalificó. Habló de intereses políticos, de declaraciones estridentes, casi diciendo que esto no es preocupación, es estrategia. Y bueno, en política, sorpresa sería que no lo fuera. Y en medio de todo, el mismo punto, el derrame, las playas, la gente esperando claridad. Mientras arriba, el debate se vuelve más de quién tiene credibilidad que de qué está pasando realmente. Porque cuando dos versiones chocan así, repito, de senadora a senadora, pues una acusando, otra desacreditando, el riesgo es que la información pues se puede llegar a perder. Y lo único que crezca sea la desconfianza. Y esa sí contamina parejo, más rápido que cualquier mancha en el agua. Noticias locales. Veracruzano muere en avioneta. Se cayó y no hubo tiempo ni para entender qué estaba pasando. Una avioneta rumbo al norte de Veracruz terminó desplomándose en Puebla. En cuestión de segundos, y lo que era un vuelo más, se convirtió en tragedia. Entre las víctimas está Ramsés Solín Zaragoza, veracruzano, originario de Naranjos, instructor de vuelo, alguien que irónicamente conocía el aire mejor que muchos y aún así no pudo escapar de esto. El impacto ocurrió el 2 de abril, cerca de Santa Ana, en terrenos de cultivo, lejos de una pista, lejos de cualquier posibilidad de maniobra. La aeronave, una Cessna 172, había despegado del aeropuerto Hermano Cerdán, con destino a Poza Rica. O sea, no era un vuelo improvisado. Tenía ruta, tenía plan, tenía todo para llegar, pero no llegó. Primero se habló de 3 personas fallecidas y una más herida, pero horas después, esa cuarta persona también murió. 4 vidas en un solo evento que todavía deja más preguntas que respuestas. Y mientras eso pasaba, en redes sociales comenzaba otra escena. Una escena de despedida. Amigos recordando momentos de infancia, fotos, mensajes cortos, pero cargados de todo. De incredulidad, de dolor, de ese no puede ser que se repita cuando algo así ocurre. Ramsés no solo volaba, también impulsaba un proyecto deportivo en Naranjos, Veracruz, Sparta Kickbox Fitness, o sea, no era solo piloto, también estaba construyendo algo en tierra, algo con la comunidad, con jóvenes, con disciplina, pero el tema es que cuando alguien así se va, no solo es una víctima más en una lista, es una historia que se corta de golpe. Es gente alrededor que se queda tratando de entender qué pasó. Y ahora las autoridades ya confirmaron los nombres. Marcos Omar Martínez, Paulo Antonio Vélez, Emilio Gil y Ramsés Zaragoza. Pero más allá de los nombres, queda la duda. ¿Qué pasó allá arriba? ¿Qué falló? Y si esto se pudo haber evitado, porque cuando una avioneta cae así, no es solo un accidente, es una cadena de decisiones, de condiciones que en algún punto simplemente no sostuvieron más. Noticias locales. Hijastro mata a padrastro en el puerto. Se gritaban, fuerte, como si nadie fuera a perder, pero en minutos todo se salió de control en el puerto de Veracruz. Madrugada, en Colinas de Santa Fe, zona norte del puerto de Veracruz, y lo que empezó como una discusión terminó en un homicidio. 2 hombres con un vínculo familiar, porque sí, todo apunta a que eran padrastro
padrastro e hijastro, pasando de los reclamos a los golpes y de ahí a algo mucho peor. El tema es que nadie ha explicado todavía por qué empezó la pelea, qué detonó ese momento, pero lo que sí está claro es cómo terminó. Uno de ellos, el más joven, según versiones preliminares, sacó un arma blanca y se fue directo, sin freno, sin pausa. Varias heridas hasta que el otro hombre, identificado como Ernesto N., ya no pudo más. Todo ocurrió en un terreno entre Cerro de Portobelo y Costa Alta, cerca de la terminal norte-sur. Un punto que en plena madrugada pasó de estar en silencio a llenarse de patrullas, luces y acordonamiento. Algo lamentable porque elementos de la Policía Naval y Estatal llegaron, confirmaron el cuerpo y empezaron a recoger lo que quedaba en la escena. Testigos, vecinos, gente que escuchó, que vio, señalaron directamente al presunto agresor y eso permitió que fuera detenido en el lugar. Ahora está en manos de la Fiscalía, mientras el cuerpo fue llevado al CEMEFO, donde las próximas horas tendrá que ser reconocido formalmente por su familia. Y es que más allá del caso, hay algo que pesa. Porque esto no fue en la calle con desconocidos, no fue un asalto, no fue un hecho aislado entre extraños. Fue dentro de un entorno cercano donde una discusión escaló lo suficiente como para terminar con una vida. Porque cuando la violencia entra así en lo familiar, ya no hay distancia, ya no hay barrera. Y lo que queda es tratar de entender en qué momento nadie pudo detenerlo. Noticias locales. Esto pagas por mal estacionarte en Boca del Río. Sí, te estacionas tantito y cuando regresas ya no está tu coche. Y no es robo, es multa con grúa incluida en el municipio de Boca del Río. Así se está poniendo el tema en Boca del Río, donde la Dirección de Tránsito ya empezó a caerle directo a los que se están estacionando donde no deben. Pero no fue por ocurrencia, fueron los vecinos los que levantaron la mano, o más bien el claxon, porque todo empezó en Costa de Oro, una avenida de 4 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta, o sea, espacio hay. Pero el detalle es cómo lo usan, porque varios conductores decidieron que el camellón era buen lugar para dejar el coche, sí, justo ahí, donde claramente no es. El resultado, pues terminaban ocupando carriles completos o peor, ambos dejando a los demás manejando casi en modo videojuego, esquivando carros por encima de la línea, como si fuera reto de Mario Kart, pero sin premio y con puro estrés en Costa de Oro. Y aquí viene lo interesante, porque no fue un operativo sorpresa, fue respuesta directa a denuncias ciudadanas, o sea, los mismos vecinos dijeron, ya estuvo bueno, porque una cosa es estacionarse mal y otra es volver la avenida en un laberinto. En total fueron 6 multas, 235 pesos cada una, que suena barato, pero espérate, porque no solamente son los 200 y cacho, viene la grúa y ahí viene lo bueno. Y es que es como cuando te dicen que es poquito, pero ya con recargos duele más. Ahora, lo que sí se puede, según Tránsito, es estacionarse del lado de la banqueta, no del camellón. Algo bastante lógico, pero que claramente no todos estaban aplicando, porque si no, pues no estaríamos hablando de esto. El tema es que esto apenas empieza, 6 carros hoy, pero si la dinámica sigue, esto se puede volver rutina. Y ahí sí, el me estaciono rápido va a salir más caro que llegar caminando a tu casa. Porque sí, suena orden, pero también aviso. Y el que no lo entienda, lo va a pagar, literalmente. Noticias locales. Muere tras salir de misa en Cuautla. Salió de misa, caminando tranquilo, y en cuestión de segundos, todo se apagó. Así, sin aviso, sin ruido, sin oportunidad de despedida. Fue en Coatzacoalcos, la mañana del 2 de abril, Jueves Santo, una fecha que para muchos, pues es reflexión, pero para una familia se convirtió en pérdida. Juan Alfonso Dimas, de unos 65 años, acababa de salir de la iglesia San Felipe y se dirigía a su casa, un trayecto cotidiano de esos que haces casi en automático, pero no llegó. En la calle Crisantemos, en la colonia Constituyentes, se desvaneció de golpe frente a vecinos que no entendían qué estaba pasando, porque un segundo iba caminando y al otro ya estaba en el suelo. Llegaron voluntarios, paramédicos, Cruz Roja, pero ya no había nada que hacer.
Y aquí es donde el dato pesa, porque según cifras de salud, los infartos siguen siendo las principales causas de muerte en México. Miles cada año, sí, miles. Pero hasta que no lo ves así, en la calle, enfrente, no dimensionas lo frágil que es esto. Porque uno piensa que estas cosas pasan en hospitales o con síntomas claros. Pero no, a veces pasa así, caminando, regresando a casa, después de rezar. Y es que aunque suena duro, el corazón no avisa con calendario, no respeta fechas, vaya, ni Jueves Santo. Y es que aunque suene duro, el corazón no avisa con calendario, no respeta fechas, ni Jueves Santo, ni domingo familiar, ni nada. Los peritos hicieron lo suyo, el levantamiento, el traslado al CEMEFO, el protocolo de siempre, ese que suena frío pero que ya es rutina en estos casos, como si la vida pudiera resumirse en un trámite. Y sí, suena tragedia aislada, pero también deja esa sensación incómoda de que cualquiera podría estar en esa misma escena en cualquier momento, porque al final salimos, caminamos, hacemos planes y damos por hecho que vamos a regresar, hasta que no. Noticias locales. Derrame de Veracruz duraría décadas. Playas limpias, fotos bonitas, turismo fluyendo, pero debajo del agua, la historia podría ser muy distinta de lo que parece. Porque sí, oficialmente hay avances tras el derrame en el Golfo de México, incluso ya no se ven manchas en zonas como Coatzacoalcos y hasta drones lo han confirmado. Eso lo dijo la propia titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, pero aquí hay algo que no cuadra del todo. El que prende la alerta es Manuel Llano, director de Cartocrítica, quien en entrevista con Aristegui Noticias soltó algo clave. El problema no se fue, solo se hundió, literalmente. Explica que parte del crudo ya estaría en el fondo marino, donde no se ve, pero sí pega, y fuerte, afectando arrecifes, manglares y humedales, ecosistemas que no se recuperan rápido ni con buenas intenciones. Y aquí viene el dato que pesa. Habla de impactos que podrían durar entre 10 y 30 años. Sí, décadas. Pero ahí es donde entra la duda, porque limpiar la superficie puede dar sensación de control, pero el daño real, el más complicado, está donde no hay cámaras. Además, Llano advierte algo todavía más complicado, porque cuando el petróleo bloquea la luz solar, afecta al plancton y desde ahí se mueve toda la cadena alimenticia marina. O sea, no es solo una mancha fea, es un efecto dominó silencioso. Del lado oficial, Bárcena sostiene que continúan los labores con Pemex y Marina y que en recorridos recientes no se detectan manchas visibles, lo cual suena bien, sí, pero como dice el propio Llano, que no se vea no significa que no esté. Es como cuando te dicen que todo está bajo control, pero nadie te explica cómo, ni cuánto, ni quién responde, más o menos así. Y aquí viene otro punto incómodo, también señalado por él. No hay claridad total, no se sabe con precisión el volumen derramado, ni responsables, ni un plan claro de remediación. O sea, hay partes del rompecabezas, pero no la imagen completa. Eso sí, playas listas en Semana Santa, economía moviéndose, que ayuda, claro, pero deja ese sabor raro, como cuando todo se acomoda justo para la foto, aunque atrás falten piezas. Porque al final esto no lo dice cualquiera, lo está advirtiendo un especialista, y si eso no se atiende bien, lo que hoy no se ve, mañana puede pesar, y puede pesar bastante. Noticias locales. Balacera en bar de San Andrés. La música seguía, las mesas llenas y en segundos todo se convirtió en silencio. Un silencio de ese que pesa. Así fue la noche en San Andrés Tuxtla, porque dentro de un bar, sí, dentro, llegaron hombres armados y dispararon directo contra un cliente sin rodeos, sin discusión, directo. Fue en el establecimiento Drinquería 20, cerca del Boulevard 5 de Febrero, alrededor de las 10 de la noche, cuando, según testigos, los agresores entraron y se fueron sobre un hombre identificado como Daniel Arturo T.P., originario de la zona. No fue un disparo, fueron varios, repetidos, con esa intención clara que ya ni se disfraza: cumplir el objetivo y salir.
Y es que después de los disparos, los responsables huyeron como si nada, mientras dentro del lugar quedaban personas en shock, llamando al 911, esperando que alguien llegara a tiempo, pero no pasó. Cuando llegaron paramédicos, ya no tenía signos vitales. Ahora, lo que llama la atención es el lugar. Un bar, un espacio público con gente, con movimiento, o sea, no fue en una calle sola, fue en un punto donde cualquiera podría estar, tomando algo, pasando el rato, y eso cambia la percepción, porque ya no es en otro lado, es aquí, así de cerca. Llegaron policías municipales, estatales, incluso Sedena, acordonaron peritos, levantamientos, el protocolo completo, ese que ya parece automático, como si la violencia también estuviera en modo rutina, y eso pues ya dice mucho. El tema es que hasta ahora no hay claridad sobre el móvil, ni detenidos, ni contexto, solo el hecho. Seco, directo y una víctima más. Y sí, suena caso aislado, pero también deja ese ruido incómodo, porque entrar a un bar y disparar así no es improvisado, es mensaje o ajuste o algo más. Pero mientras eso se sabe, lo único claro es esto. La noche siguió, pero para uno, ahí terminó todo. Noticias locales. Veracruz marcha por derrame en mar. Un mes, 30 días y el mar sigue hablando. Aunque no todos quieran escucharlo, porque mientras oficialmente hay limpieza, hay avances, hay recorridos, en la calle ya se está armando otra cosa. Gente organizándose, saliendo y marchando. Este 5 de abril, en Veracruz y en Pajapan, colectivos, músicos y activistas convocaron a la llamada Marcha por el Mar. Y no es menor, porque no es protesta de escritorio, es en la costa, donde el problema se ve y se huele. La convocatoria la están moviendo perfiles como Ana Fernanda León, Hablemos de Biología, que lo dice directo. El Golfo ya no puede ser zona de sacrificio, así, sin rodeos. Ahora, el dato que pesa. El derrame fue detectado el pasado 2 de marzo, o sea, ya pasó un mes. Y en ese tiempo se habla de más de 630 kilómetros de litoral afectado, sí, 630. Y eso ya no es un punto, es prácticamente una franja completa, como si la Mancha hubiera decidido pasearse sin pedir permiso. Y no solo eso, más de 700 toneladas de contaminantes recolectadas, que suena a mucho, pero también deja la duda. Pues ¿cuánto falta? Porque recoger 700 toneladas no es señal del problema resuelto. Es señal de qué tan grande es el problema, como cuando sacas agua de una lancha y sigue entrando. En Veracruz Puerto, la marcha arranca en la tarde del bulevar al Malecón con micrófono abierto, arte, fandango, o sea, protesta con ritmo que suena bonito, pero el fondo es pesado. Y en Pajapan, donde todo comenzó, el recorrido pasa por varias comunidades hasta llegar al mar, justo donde pescadores y prestadores ya están sintiendo el golpe, porque sin turismo, pues no hay ingreso, así de directo. También hay una versión oficial, Semar ya habló de 3 posibles fuentes del derrame, hay coordinación con Pemex, hay informes, pero el tema es que mientras unos presentan reportes, otros están saliendo a exigir respuestas, porque sí, limpiar ayuda, informar también, pero cuando la gente decide marchar es porque algo no les está cuadrando del todo. Y aquí entre líneas no suena a cierre, suena a que apenas se empieza, porque cuando el mar se convierte en tema social, ya no es solo ambiental, es presión y esta normalmente crece.